hasta ahora la gente estaba acostumbrada a pensar que cuando se jubilaba la mayor parte de su renta iba a venir de la pensión pública y que con eso iba a poder mantener un nivel de vida adecuado. Lo cierto es que en otros países europeos las tensiones que se generan sobre el sistema, pues cada vez la gente vive más, que es una noticia positiva, pero al mismo tiempo, que decir, voy a poner por comparación la situación de mis padres a la situación actual, ¿no? Es decir, antes una persona entraba a trabajar casi muy joven, a los 18 años, mucha gente pues, no estudiaba en la universidad, se jubilaba a los 65, es decir, acumulaba pues 40 y muchos años y vivía una media de 10 años, desde 65 a 75, donde recupera. Hoy en día la gente se incorpora más tarde al mercado laboral, las carreras son más inestables y luego además cuando se jubila vive una media de 20 años. Lo que viene a decir que, y luego la natalidad, pues todos sabemos que España es uno de los países donde la natalidad es más baja, con lo cual en un sistema de reparto en el que los trabajadores de hoy están pagando la pensión a los que están jubilados hoy, pues probablemente significará que en un futuro, como ha pasado en la mayor parte de países europeos, donde esa tasa de sustitución media, en lugar del 0,80 es el 50 o 60, la pensión pública va a representar menos. Nosotros siempre hemos dicho que somos defensores también de un sistema público, eso no hay que ponerlo en duda, pero que debido a que ese sistema público va a ir dando una tasa de sustitución cada vez más baja, las personas tienen que ser conscientes cuanto antes, desde jóvenes, que tienen que ahorrar para que a través de esas pensiones de empresa o esas pensiones individuales pues puedan tener un nivel de vida muy parecido al que tenían antes de jubilarse. Más tarde abundaré en sistemas de otros países que nos parecen muy razonables como modelo que se podrían implantar en España para precisamente desarrollar esta previsión social de empresa que quizás sea la que menos tenemos desarrollada en nuestro país. Fíjate, José Carlos, con esto que dice Carlos sobre el sistema público, este modelo, este segundo pilar, en la mayoría de los países de Europa está absolutamente integrado en el sistema público, es decir, forma parte, el trabajador casi, yo creo que muchas veces ni se entera, o sea, sabe que es diferente, sabe contribuye, pero está integrado dentro de la normativa general de las pensiones y, bueno, o sea, es casi como aquí te cobran, igual que aquí te cobran la cotización, pues en estos países pues les cobran una parte para que va ese sistema de ahorro, que a mí me parece por eso muy interesante. Pero mira, Domingo, un poco ligando con lo que comentaba Almudena, de que en efecto estamos en un país que se ahorra poco, ¿vale? Que esa vocación, esa cultura del ahorro, pues la hemos tenido, pero de otra forma, de otra manera, a la que hoy necesitamos. Cuando en esos otros países, que ahora, como decía Carlos también, veremos qué modelos podemos llegar a copiar, porque la bondad que tenemos, los pocos ángulos positivos que se pueden sacar de esto es que tenemos experiencias muy cercanas con una serie de efectos que podemos analizar y perfectamente se podrían trasladar a España. Cuando esos sistemas se han implantado en la adscripción por defecto, por ejemplo, como en el Reino Unido, que luego lo veremos, que es quizás el más reciente de todos, donde los trabajadores se han incorporado no obligatoriamente, porque tienen derecho a salirse, menos de un 10% de los trabajadores, aportando ellos también una cantidad, no solamente el empresario, aportando el trabajador una cantidad, menos del 10% se han salido del sistema. Lo cual quiere decir que, bueno, lo que hay que hacer, creemos desde luego en la industria, en Ibercaja Pensión por supuesto, es llegar a modelos donde no solamente prime la voluntariedad de las personas. Yo creo que para que esto tenga realmente un efecto positivo y seamos en el tiempo comparables con países de nuestro entorno, tiene que haber una cuasi obligatoriedad para que estos sistemas se pongan. Hay datos tremendos. Sí que hay planes de empresa en España, pero los planes de empresa en España los tienen las grandes corporaciones, las grandes entidades financieras, no nos olvidemos, pero en las pymes, en lo que es si me permitís, pues es el corazón del empresariado español, solamente el 1% de las pymes tiene un plan de previsión social complementaria desde el punto de vista empresarial. Eso es poquísimo, es decir, no está poco desarrollado, no, está pendiente de desarrollar. Lo que le hace falta es una administración también valiente para que coja el toro por los cuernos y realmente pues legisle no pensando en 4 años o en 8 meses, sino que legisle pensando en el futuro de las generaciones que todavía tienen tiempo para ahorrar, que son los jóvenes. A lo mejor esto hay que hacerlo gradual, como se ha hecho en otros países, tiene que tener un periodo de aplicación y de implantación largo, pero tenemos que empezar. Si no empezamos nunca, jamás tendremos un sistema complementario.
sea, yo creo que el modelo nos gusta a todos. La pregunta es quién lo paga. Porque claro, si decimos que un 10% del sueldo del trabajador vaya a un plan de pensiones de empresa, la cuestión es de dónde sale, de un extra, un coste extra por parte del trabajador, se le quita del neto que actualmente recibe, se sube la cotización, es un tema complicado. La cuestión de las entidades del País Vasco, para mí es una de las grandes preguntas de este tema. ¿Por qué no se amplía al conjunto del país un sistema similar? A mí me gustaría aclarar algunos temas. Es decir, en primer lugar, por lo que se refiere al número de instrumentos que hay, lo que estabas tú planteando, cómo son más o menos los sistemas complementarios del segundo pilar, aunque el más conocido es el plan de pensiones de empleo, aparte, pues existen otros instrumentos. En el ámbito del País Vasco están las entidades de previsión social voluntaria, pero también están los planes de previsión social empresarial y los seguros colectivos, instrumentación de compromisos por pensiones, que no hay que olvidarlos, que son instrumentos diferentes al plan de pensiones o al plan de previsión social empresarial, porque en el plan de pensiones de empleo existe una aportación que es irrevocable por parte del empresario y del trabajador, y que es indisponible hasta el momento en que esa persona se jubila. Eso sí, si se cambia de empresa puede movilizarlo. En el ámbito de seguros colectivos también estamos hablando de un instrumento que muchos responsables de recursos humanos de las empresas utilizan para fidelizar a sus trabajadores. No tienes que dárselo a todos los trabajadores, como en el caso de planes de pensiones, que es otro de los problemas que tiene, que decir que como tienes que aplicarlo a toda la plantilla, pues hay empresas que quieren hacer diferenciaciones que en un instrumento que es más rígido no pueden hacer. En el ámbito de seguros colectivos esas diferenciaciones son posibles, tampoco tienes los límites de aportación. Es verdad que la fiscalidad tampoco es la misma, pero sí que existe un amplio rango de productos, aparte del plan de pensiones de empleo, que pueden ser usados tanto por los responsables de las empresas como por los propios trabajadores, ¿no?, y representantes de los trabajadores, para, digamos, tener la mayor flexibilidad posible a la hora de que se cumpla el objetivo que finalmente tienen estos productos, ¿no?, que es que cuando una persona se jubile, pues lógicamente tenga una renta complementaria. Esta es una primera aclaración que quería hacer. De todos modos, nosotros acabamos de lanzar desde UNESPA un portal web que se llama Ahorrar da mucha vida. Es muy fácil de entrar, con teclear Ahorrar da mucha vida, y ahí tenemos todos los instrumentos, tanto de segundo como de tercer pilar, en la que cualquier persona, en un lenguaje muy sencillo, puede enterarse de qué instrumentos están a su alcance para ahorrar para su jubilación desde el punto de vista individual, como cuáles podrían ser los instrumentos que podría ofrecerle su empresa. Habiendo ya hecha esta primera aclaración, sí que me gustaría entrar en algunos modelos. En cuanto a la obligatoriedad, semiobligatoriedad, nuestra Constitución ya reconoce el modelo de tres pilares. Eso sí, te dice que lo que serían segundo y tercer pilar de las pensiones son modelos básicamente voluntarios, no pueden ser obligatorios, ¿no? Ahí ya tenemos una primera limitación en nuestra propia Constitución. El Pacto de Toledo, en todas sus recomendaciones, siempre ha hecho referencia a la necesidad de impulsar los sistemas complementarios, con lo cual no estamos hablando de algo que haya sido, digamos, ajeno a lo que ha sido el debate político. Ahora, ¿cómo? Pues aquí está la gran pregunta. Hasta ahora hemos tenido ya, digamos, ya bastante experiencia, 20 o 30 años con estos modelos, hemos llegado hasta donde hemos llegado. Es verdad que los resultados no están mal, pero si lo comparamos con países de nuestro entorno, ¿no?, vemos que el peso, estaríamos en torno hablando entre seguros y planes de pensiones del 14% del PIB, ¿no?, mientras que en otros países estamos hablando del 36%, países como Italia, Francia. ¿Cómo resolver esto? Pues, por ejemplo, en el Reino Unido han tenido esta decisión, como comentaba antes José Carlos, hace poco, y lo que han implantado es un sistema de adscripción por defecto o semi-obligatorio. No es obligatorio, por lo tanto se podría implantar perfectamente en nuestro país porque encaja en el modelo de Constitución, y básicamente consiste en que si el trabajador aporta un 3% de su salario en el modelo final, porque ha habido, digamos, una progresión que ha hecho que no tuviera que ser del 3% desde el principio, ¿no?, sino que se ha hecho y primero han entrado las grandes empresas, luego las medianas y finalmente las pequeñas. Si el trabajador aporta un 3, la empresa aporta un 4 y el Estado aporta un 1. Es decir, cada mes un 8% del salario del trabajador desde que ese trabajador entra con 20 años y siempre que se superen determinados umbrales de salario que se consideran digamos, de supervivencia, es decir, que por debajo de los cuales no tiene sentido que se produzcan esas aportaciones, el trabajador va ahorrando, se le mete por defecto en este sistema y solamente si decide salirse, puede salirse. Es decir, en cualquier momento yo como trabajador le puedo decir a la empresa no quiero estar dentro y por lo tanto en ese sentido, aunque sea adscripción por defecto, tiene esa voluntariedad.
Lo cierto es que, como decíais antes, solamente el 9% de los trabajadores se han salido desde que se ha implantado. Es un dato muy significativo. Es un dato muy... Un 9% muy nada potente, más, y además eso, quiere decir, está en todas las... bueno, todo este sistema hace publicaciones periódicas que son fáciles de seguir y se puede contrastar. Y no olvidemos que le cuesta dinero al trabajador, que no es solamente recojo la aportación de mi empresa. No, requiere que, lógicamente, que el trabajador aporte. Claro, sí. Y a mí lo que me parece más importante, es un modelo apoyado por todos los agentes sociales, es decir, la patronal británica lo apoya, los sindicatos británicos lo apoyan. Y tiene voluntad para hacerlo. Y tienen voluntad para hacerlo. Entonces, nosotros creemos que es un modelo que podría ser exportable. Cada año está generando 20.000 millones de libras más de ahorro. Es que eso es fundamental. 20.000 millones de ahorro nuevo, ¿eh? No ahorro que se está cambiando de un instrumento a otro, sino de ahorro nuevo. En un modelo, ¿verdad?, que de alguna manera también la administración sigue controlando, no son fondos que vayan directamente a las gestoras y las instituciones financieras son las que, entre comillas, se forren de todo este negocio, ¿no? Está muy reglamentado, está muy regulado, entran todos en competencia, con lo cual es muy transparente en comisionamientos, en profesionalidad. Hay modelos que... A mí es un modelo que me gusta mucho. La gente dirá, bueno, pero aquí en España a lo mejor no sirve. Cuidado. A mí que me gustan mucho los temas. No, pero por ejemplo, o la gente dice, que me contestaran por qué no sirve para dice, España. Por ejemplo, o nos saldríamos o algo así. Yo digo, a mí me gustan mucho cada vez más los temas estos de psicología económica, de economía del comportamiento. Se basa mucho en eso, ¿no? Por ejemplo, una cosa que no tiene nada que ver con las pensiones, el famoso ejemplo de los países donantes de órganos. Hicieron el estudio, para el que no lo conozca, hicieron un estudio, era entre dos países nórdicos. Yo creo que era Suecia y Dinamarca, pero a lo mejor era Suecia y Noruega o Alemania y Austria. Bueno, la cuestión era que había un formulario, o sea, unos investigadores se dieron cuenta que había una diferencia enorme entre la tasa de donantes de órganos en un país y en otro. Y dijeron, ¿cómo puede ser que dos países tan parecidos, que tienen una población similar, una cultura similar, tradición, haya tal diferencia? Y se pusieron a investigar y se dieron cuenta de que la única diferencia que había era que en un país, para ser donante de órganos, tenías que marcar una casilla, decía, si quiere usted ser donante de órganos, marque esta casilla. Y en otro país era al contrario, era, si no quiere usted ser donante de órganos, marque esta casilla. Y una cosa tan banal como marcar hacía que fuera la tasa de donante de órganos del 90 al 95 al 5 en el otro país. Pues en esto de las pensiones, antes que hablábamos de que los españoles ahorran poco, de repente un empujoncito tan pequeño como este, y de repente esa tasa de ahorro que es muy pequeña en un instrumento como este se podría dar la vuelta en muy poco tiempo. Y en cuanto a la tasa de ahorro que ahorramos poco, lo que comentabas tú antes, en épocas expansivas el español ahorra mucho menos. Cuando empieza a ahorrar es en las épocas recesivas del ciclo económico. En cambio, se puede confundir ahorro con inversión. Lo que sí que hace el español, si lo comparamos con los países de nuestro entorno, es la vivienda propiedad, que no es ahorro, es inversión, pero que sí que es verdad. Inversión apalancada. Apalancada. Muy apalancada. Con una liquidez bastante estrecha. Es inversión. Entonces eso sí, ahorra para comprarse, invertir en ladrillo. Eso es una discusión, pero a mí me gusta también el puntito, tiene un punto de ahorro la compra de una vivienda. Sin duda también. Pero bueno, el ahorro, como estamos diciendo, del depósito. No olvidemos que incluso hasta hace 4 días la vivienda, hasta hace 4 días la vivienda era un bien de consumo, computado así en las cuentas nacionales como un bien de consumo. O sea, se hizo la transición cuando vino el SEC 2010, pero siempre ha sido interpretado como un bien de consumo duradero, igual que el coche. Pero yo quería acabar. Como decía Almudena, es el único ahorro que tenemos los españoles. El ladrillo. Esto por un lado. En cuanto a lo que comentabas de las cotizaciones sociales, España sí que es un país donde la empresa es de los que más paga cotizaciones sociales. En cambio, el trabajador, si lo comparamos con los países de nuestro entorno, está en la cola del ranking, es de los que menos aporta al tema de las cotizaciones sociales. Y por último, en España yo creo que está penalizado el ahorro. El marco impositivo, no hay un marco atractivo para las empresas. Ahora en esta última, la ley de presupuestos, la fallida ley de presupuestos, penalizaban
los rendimientos de capital. Almudena, los planes de pensiones tienen 30 años de vida y en los planes de pensiones y en los seguros de ahorro en los últimos 30 años lo único que ha hecho la administración es quitarle todos los beneficios fiscales que tenía para la empresa, que tenía para el trabajador. La última, con incorporar las aportaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social, que aunque es un tema técnicamente complejo para la mayoría de los ciudadanos entenderlo, es incrementar el coste por hacer esto. Claro, hombre, por favor, lo está penalizando. Los límites de aportación en 8.000 euros. Es que aunque una persona tenga 15 años para aportar esos 8.000 euros, vamos al tope, con esa cantidad no le va a dar para complementar realmente la pensión de la Seguridad Social, que obviamente la vamos a tener el día de mañana, pero una cuantía mucho menor. Entonces, todo este tipo de instrumentos, sea cual sea, tienen que estar muy premiados. Hay que premiarle al ahorrador. El ahorrador tiene que tener esa conciencia de que no está haciendo algo negativo, que parece lo que pasa actualmente. Está penalizado. Cada vez que no vamos a al ahorro también le subimos el impuesto. Hombre.